Listo. Listo. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver todavía un tema general. Todavía no vamos a empezar con la parte de gramática. La parte de gramática nos toca la siguiente semana. Así es que por hoy continuaremos con un tema bastante general y del cual a veces nos vienen algunas preguntas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy, muy generales que todos conocemos, pero que de alguna manera hay que tenerlas un poquito claras, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que involucra nuestra realidad lingüística. Vamos a ver algunos detalles específicos para tener en claro más o menos en base a qué clase de población tenemos en el aspecto lingüístico. Y vamos a ver algunos datos específicos acerca de nuestras lenguas originarias, pero tener en cuenta que a lo largo de nuestras semanas lo que vamos a desarrollar en realidad no es una lengua originaria, sino es una lengua no originaria, que pues es el español, que es la lengua que la gran mayoría de la población habla, ¿no? Entonces, vamos a ver una pincelada muy, muy, muy general a la realidad lingüística del Perú y luego vamos a incidir en algunos detalles del español. Y a partir de la siguiente semana empezamos a desarrollar la gramática que corresponde al español, ¿no? Tanto el aspecto fonológico, morfológico, semántico. Y por último, el aspecto sintáctico, que suelen ser la gran mayoría de semanas al final con la frase nominal, verbal, adjetival, adverbial y las clasificaciones, las clases de oraciones que vamos a encontrar. ¿Listo? Ya, entonces voy a compartir pantalla y empezamos. Ya, no estoy compartiendo. Dios mío, pensé que estaba compartiendo. Ya, vamos a ver. Ya estamos compartiendo. Ahora sí. Ya saben, en algún momento no se ve, por favor me avisan. No vaya a ser que no estoy compartiendo pantalla, como la semana pasada que empezamos sin compartir pantalla. Ahora sí, estamos compartiendo pantalla. Ahora ya, listo. Ya, vamos a ver. Bien, jóvenes, cuando hablamos de la realidad lingüística, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Perú, pues, hay una gran diversidad cultural, ¿no? Y en base a ello es que tenemos una gran diversidad lingüística, ¿cierto? Porque la lengua es una de las manifestaciones de la cultura. Entonces, tenemos un universo pluricultural y en base a esa diversidad cultural tenemos una diversidad lingüística, ¿ok? Yo me acuerdo de hace tiempo cuando se hablaba mucho de este tema de multilingüismo y se hablaba de realidad pluricultural y uno decía, y en realidad, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo es que es una realidad multicultural, no? O sea, que hay varias culturas, ya, está bien, cierto. ¿Y qué implica que hayan varias culturas? O sea, ¿cuál es el kit de esa expresión multicultural? Y lo que sucede en realidad cuando se habla de cultura, se habla de muchos aspectos, ¿no? Pero principalmente, más allá del tema lingüístico, ¿no? Principalmente cuando se habla de diversidad cultural o de culturas, se dice que una cultura, en realidad, lo que expresa es una forma de ver el mundo. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de una forma de ver el mundo, ¿no? Y por eso hay diversas manifestaciones culturales. Una de ellas es el aspecto lingüístico, que es la lengua, pero habrán diversos aspectos, ¿no? Entonces, yo preguntaba, ¿y cómo es una forma de ver el mundo? O sea, ¿a qué se refiere eso de una forma de ver el mundo, no? Porque uno piensa que uno tiene la única forma de ver el mundo, ¿no? O sea, uno es a veces un poco egocentrista, ¿no? Y dice, no, pues es que es así, ¿no? No, no, no. Existen diferentes formas de ver el mundo en base a las diferentes culturas. Si nosotros, por ejemplo, solo imaginamos el aspecto cultural del mundo andino, podemos reconocer, porque quizá tenemos familia en el mundo andino, de que pues en base a esa cultura, el Dios pues no era como en el caso de la gran mayoría, digamos, ¿no? Bajo el proceso de castellanización entre mestizos, criollos, etcétera. Para ellos, pues el Dios estaba
en diversos lugares, ¿no? Y había, pues hablaba del dios sol, de la luna, de los cerros, del río, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, sí, 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 yo he escuchado eso, decía, claro, el dios sol, ¿no? Y entonces digo, pero ¿cómo va a ser el dios sol? Pues el dios no puede ser el sol no puede ser un dios, uno piensa, ¿no? Pero para el mundo andino, por ejemplo, el dios se encontraba en estos seres celestiales y también físicos, de alguna manera representados por, ¿no? Los cerros, que eran los apus, ¿no? Entre otros. Y entonces uno dice, es un poco extraño quizá imaginar que Dios está eh, en el sol, en la luna, en los ríos, ¿no? Es un poco extraño, pero es una forma de ver el mundo, ¿no? Si nos vamos al mundo amazónico, quizá, que es menos conocido que el mundo andino, entonces habrán otras formas de ver el mundo, ¿no? Donde no se contempla solamente el sol y la luna y los cerros, quizá, ¿no? Sino hay una serie de seres no físicos a los cuales se le atribuyen ciertas, digamos, características de Dios, ¿no? Entre otros, ¿no? Y se habla mucho del mundo espiritual, etc. Y entonces, si nosotros nos vamos al punto de la gran diversidad lingüística, más de 40 lenguas, ¿no? Antes se hablaban, hace 10 años, más de 50 lenguas, y en un tiempo corto se han extinguido cerca de 10 lenguas, digamos, ¿no? Y entonces usted se imagina, si tenemos más de 40 lenguas, ¿no? 47, 48, 45, va variando ese número, que serían cerca de más de 40 formas de imaginar el mundo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿No? Es una cosa impresionante imaginar que existan más de 40 formas de ver el mundo, porque cada cultura tiene ciertas diferencias, particularidades, y nunca va a ser idéntico a otro, porque si no sería pues la misma cultura, ¿no? Es como que yo veo, no, esta lengua es igual a esta lengua, entonces no hay diversidad, entonces no son diferentes, entonces es la misma lengua. Si hablamos de culturas, ¿no? Una cultura es diferente a otra, si no sería la misma cultura, ¿cierto? Entonces, solamente imagine eso, ¿no? Más de 40 formas de ver el mundo, ¿no? Que nos rodea. Bueno, en el caso de nuestra visión, pues occidental, ¿no? De alguna manera, pues imaginamos que es lo que hay, lo que existe y no hay más, ¿no? Sin embargo, ahora hay que ampliar un poquito ese horizonte e imaginar esas diversas posibilidades, ¿no? Solamente eso, solamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar pues en el aspecto lingüístico, ¿no? Y en el aspecto lingüístico vamos a tratar de identificar, clasificar, observar cuáles son las lenguas que se hablan en el territorio peruano, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en esto. Uy, voy a conectar un ratito mi lápiz. A ver, déjenme ver acá. A ver, que se desconecta. Ah. Miren, si hablamos un esquema pequeñito que imagino debe estar un poquito más adelante. Vamos a tratar de escribirlo rápidamente. Mire, darle negro, ya azul a nuestro lápiz. Mire, por ejemplo, si hablamos de las lenguas que se hablan en el Perú, o sea, si hablamos de la realidad, disculpe mi letra, lingüística del Perú, así, en términos generales, podríamos decir que esa realidad lingüística alude a características de tipo multilingüe, plurilingüe, ¿no? Cualquiera es válido. Así que podremos decir pluricultural, lo que nos va a dar una realidad multilingüe. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que tenemos una realidad en base a una gran diversidad lingüística? Porque tenemos una gran diversidad cultural, ¿cierto? Ahora, eh, cuando hablamos de esa realidad multilingüe, plurilingüe o multicultural o pluricultural, hay ciertas preguntas generales que nos hacen.
Por ejemplo, por ejemplo, si nos dicen, ¿el Perú es un país pluricultural? Sí, no hay dudas. ¿El Perú es un país multilingüe? Sí, no hay dudas. Y si nos dicen, lingüísticamente hablando, o mayoritariamente, el Perú es un país multilingüe, ahí uno lo va a comenzar a pensar. Porque me han dicho predominantemente, mayoritariamente, el Perú es un país multilingüe. Saquemos cuentas así general, muy generalmente, ¿no? O sea, si hablamos del mundo andino, quechua, aymara, y hablamos de una cantidad de población quechua hablante, aymara hablante, en realidad no van a superar ¿cuánto? Si hablamos de quechua, por lo menos 3,8, 3,5, exagerando 4 millones. Aymara hablantes, hace tiempo se hablaba de 3 millones, 4 millones, luego bajó a 2, etcétera. Entonces digamos que entre 4 y 2, ya, 6, exagerando, una cosa así. Y si hablamos de la realidad amazónica, en realidad, a pesar de que hay gran cantidad de lenguas, la población es mínima. A pesar de que el territorio de la selva es mucho más amplio, la cantidad es mínima. Pero uno dice, ¿cómo va a ser si tiene un territorio inmenso en la selva? Más que la sierra probablemente. ¿Cómo es que va a ser mínimo? Claro, por ejemplo, si uno ha viajado a la selva o ha visto la selva por televisión, uno sabe que está más que todo como en medio de ríos, ¿no? Entonces la gente no habita en el río, ¿no? Sino habita en la zona firme, ¿no? Pero hay momentos en que el río sube y hay momentos en que el río baja. Entonces la zona firme donde se puede habitar es mínima, a pesar de que se vea un gran territorio, ¿no? Entonces, si hablamos que entre quechuas y aymaras, por ahí hablaremos de unos 4, exagerando 5 millones. Si consideramos todo el mundo amazónico, difícil que llegue al millón. Entonces, pero exageremos, ¿no? Entonces hablamos de 4, 2, 1. 7 millones, una cosa loca ya. 7 millones de personas que hablan una lengua originaria en Perú. Y si nos preguntan, ¿cuál es la población de Perú? Bueno, hace tiempo que no hay censo, ¿no? Pero digamos que yo creo que se hablaba algo de ¿cuántos millones tenemos de población en Perú? Más o menos. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién sabe cuánta de población tenemos en Perú? Se hablaba de cerca de 33, 34, 36 millones, más o menos. Ya supongamos que 34 de forma bastante general. ¿Listo? 34. Si esos 34 le restamos unos 7 millones, nos quedaríamos con cerca de 27 millones. Y esos 27 millones estamos separándolos, ¿no? No hablan quechua, no hablan aymara, no hablan alguna lengua amazónica. ¿Y entonces qué hablan? Español. Entonces, así de forma muy general, ¿no? A grosso modo, predominantemente la población de Perú habla español. Claro, por el proceso de castellanización, etcétera, ya. El encuentro de los mundos, llegó Colón, ya, lo que sea. Entonces, si cerca de 27 millones hablan español y cerca de 7 millones son hablantes de lenguas originarias en Perú, predominantemente, ¿qué somos? ¿Mm? Somos personas que hablan una sola lengua, predominantemente somos personas que hablan una lengua no originaria, predominantemente somos personas de la población de Perú que habla español, ¿cierto? A pesar de que el Perú es pluricultural, a pesar de que el Perú es multilingüe, hay una gran diversidad cultural, eso es innegable, pero predominantemente o mayoritariamente somos monolingües. Asumiendo que las personas que hablan quechua, aymara y alguna lengua amazónica, en su gran mayoría sean bilingües, ¿no? Asumiendo que sean bilingües, que hablen quechua y español, que hablen ayáninca y español, o que hablen quechua y ayáninca, etcétera, ¿no? Este, predominantemente.
la población de Perú es monolingüe, ¿no? Recordamos esta expresión, este prefijo, cuando hablamos de mono, que involucra una sola lengua. Entonces, predominantemente somos monolingües, ¿sí? Con eso cerca de 27, 26 millones, digamos. ¿Se da cuenta? O sea, esas cosas muy generales hay que tenerlas claras, porque a veces nos hacen preguntas y uno va a dudar, pero si usted tiene claro esta partecita, le pueden hacer diversas preguntas en base a esto y podría resolver las preguntas sin mayor dificultad. Teniendo en cuenta eso, predominantemente somos monolingües de una lengua no originaria que viene a ser el español. ¿Ok? Ahora, a veces también nos hablan de ciertas expresiones como, por ejemplo, ágrafo. ¿Mm? Ágrafo. Es una realidad ágrafa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta expresión ágrafo? Si nosotros tenemos en cuenta grafo, se refiere a grafos, que viene a ser grafía, y que hace referencia a escritura, ¿ok? Entonces, cuando me dicen ágrafo, es como si estuvieran negando las grafías, ¿no? Es como si estuvieran diciendo sin grafías, y es como si estuvieran diciendo sin escritura, ¿cierto? Ah, entonces si grafo es de grafía y grafía es de escritura, al añadirme, vamos a colocarlo con resaltador amarillito, al añadirme esta preposición, ¿no? Este morfema gramatical de negación o de carencia, entonces en realidad me están diciendo que es sin escritura. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle porque a veces ha venido en exámenes, ¿ok? Ágrafo. El Perú es una realidad predominantemente ágrafa. A ver, predominantemente somos monolingües, predominantemente hablamos español y predominantemente escribimos. Ah, entonces ese enunciado, esa premisa es falsa, ¿no? Cuando me dicen predominantemente es una realidad ágrafa, no, eso es falso. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Y hay otra expresión de esta que se utiliza, que viene a ser no ágrafo. O sea, como que nos quieren complicar la vida un poco a veces, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya sé a qué cosa hace referencia esta expresión grafo, de grafos, de grafía, de escritura, y yo sé que ágrafo, que quiere decir sin grafía, que quiere decir sin escritura, si me dan esta otra expresión no ágrafo, entonces yo voy a más o menos tratar de eh, ver qué es lo que me quieren decir, ¿no? Y entonces, vamos por acá. Mire, ya sabemos que grafo es de escritura, ¿cierto? Escritura de grafos, eso está seguro. Pero veo por aquí esta A que involucraba negación o carencia. Pero además me han puesto un no, y entonces, como todos hemos llevado nuestro curso de lógica por ahí en el colegio en algún momento, en algún año, entonces podemos reconocer que negación y negación se van a anular. Y entonces cuando me hablen de no ágrafo, en realidad me están diciendo con escritura. ¿Se dan cuenta? Cómo varía, ¿no? Lo que me quieren decir con este prefijo, este morfema gramatical de negación, que es el a, de ágrafo, y con esta negación, que es de no ágrafo. Entonces, estos detallitos hay que tenerlos muy claros. Que de ahí, en base a ellos, nos puedan hacer cualquier otra pregunta, la vamos a poder responder. ¿Ok? Ya está. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces somos una realidad lingüística, pluricultural, multilingüe, ¿cierto? Una gran diversidad, ¿ok? Pero, pero cuando nos hablen de la expresión
predominantemente, mayoritariamente, ahí hay que tener alerta porque estamos reconociendo que mayoritariamente somos monolingües del español, que es una lengua no originaria, y que si tenemos que escoger entre sin escritura y con escritura, entonces diremos que predominantemente somos personas con escritura. ¿Sí? Entonces voy a completar aquí esta expresión porque predominantemente somos monolingües, ¿cierto? Personas monolingües, no ágrafos, que quiere decir con escritura, ¿ok? En base a la expresión predominantemente, aunque también usan mayoritariamente, mayoritariamente, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, que sería mucho más fácil que nos digan, pues, ¿no? Predominantemente somos monolingües alfabetizados. Es totalmente claro. Pero a veces utilizan esta expresión no ágrafos que podría confundirnos, así es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces el esquema general que se muestra de realidad lingüística. Y cuando hablamos de realidad lingüística, el esquema general, ¿no? Realidad, vamos a poner acá, lingüística del Perú, vamos, obviamente, es, ¿no? Que tenemos dos grupos de lenguas. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Este es el esquema básico general, seguro por ahí lo vamos a ver en un momentito en las diapositivas. Ahora, cuando hablamos de las lenguas amerindias, vamos a tener en cuenta que hay dos grandes grupos en Perú. El grupo de las lenguas andinas, entonces, grupo andino, y el grupo de las lenguas amazónicas, entonces, lenguas amazónicas. ¿Ya? Grupo amazónico y grupo andino. Listo. Ahora, si hablamos del grupo andino, de las lenguas del grupo andino, vamos a tener dos familias, solo dos. Vamos a tener la familia quechua, ¿ok? Donde están todas las lenguas quechua y sus dialectos. Y vamos a tener la familia aru, donde vamos a encontrar el aymara, el jacaru y el cauqui. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar el aymara, el jacaru y el cauqui. ¿Listo? Esas tres lenguas de la familia Aru. Y en las lenguas de la Amazonía vamos a encontrar cerca de 17 familias lingüísticas y cada una de ellas con sus lenguas integrantes. ¿Ok? Y en el caso de las lenguas no amerindias, que no son las lenguas originarias, sino las que llegaron a América, como por ejemplo pues el español, el chino, el portugués, el italiano, el alemán, el portugués, etcétera, ¿no? El francés. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, el español, que es la que nos interesa, o castellano, como se le quiera decir, la RAE acepta los dos sin complicaciones. Vamos a poner acá una más del chino para tenerlo en cuenta y otra vamos a poner el alemán de pronto, ¿no? Hasta hay colonia alemana, ¿no? En Posuso, me parece que es, ¿no? Entre otros, entonces, etc. Listo. ¿Ya? Entonces, ese esquema general hay que tenerlo claro. En el Perú, en base a la realidad lingüística, tenemos lenguas amerindias, que son originarias de América, y lenguas no amerindias, que no son originarias, pero que bajo diversas circunstancias llegaron al Perú. ¿Listo? Ahora, a lo largo de todas las semanas, lo que vamos a estudiar es el español, que es una lengua no amerindia que llegó, de alguna manera, llegó a América. Y para tener un panorama un poquito más claro, en el caso de las lenguas originarias, o también llamadas amerindias, porque se asume que llegaron a la India bajo una concepción equivocada, tenemos las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Ahora, las lenguas amazónicas son varias, ¿no? Son muchas, está la gran mayoría, ¿no?
Sabemos que es la cantidad de hablantes mínima respecto a todos los demás, mínima, pero está la gran diversidad. Entonces, a veces uno dice, no, yo no me confundo con las lenguas amazónicas, porque hay muchas, ¿no? Entonces no las he memorizado todas, no las sé todas. Correcto. Pero usted recuerde y memorice las que son más fáciles, las, las menos, eh, las menos, las que tienen menor cantidad, ¿no? No mayor cantidad de hablantes, al contrario, tienen mayor cantidad de hablantes, pero las que tienen menor diversidad lingüística. Y las puede contar con los dedos de su mano, ¿ah? Mire, si nos vamos al mundo andino, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Quechua. Bueno, sea quechua de Ancash, de Cusco, de Huancavelica, del Pastaza, ya, quechua. Y dentro de la familia Aru, ¿qué va a encontrar? Aymara, Jacaru y Cauqui. ¿Ya está? ¿Se da cuenta? Dentro de las andinas, ¿qué lenguas voy a encontrar? Las de la familia quechua, que es quechua. Y dentro de la familia Aru, Aymara, Jacaru y Cauqui. ¿Ya está? Todas las demás amerindias, ¿qué van a hacer? Amazónicas. ¿Se da cuenta? El Shipibo, el Iquitu, el Bora, el Asháninca, ¿no? Etcétera. Todas las demás que usted lee, más o menos para tener noción, ¿qué van a hacer? Amazónicas. Pero memorice, recuerde las andinas, que le va a ser de gran utilidad. Quechua, Aymara, Jacaru y Cauqui. Ya está. Ni siquiera utiliza todos sus dedos, ¿ah? Ahí está. Andinas. Las demás amerindias de Perú, ¿qué van a hacer? Amazónicas. En su gran diversidad, en familias lingüísticas, ¿qué van a hacer? Amazónicas. ¿Ya? Entonces, este esquema yo sé que usted lo conoce, pero para mí era importante hacer esa precisión para que si usted memoriza las andinas, que son poquitas, las demás las va a reconocer como amazónicas. Porque a veces hay preguntas que dicen, identifique dónde hay una lengua andina y dos amazónicas, ¿no? O una lengua amazónica y dos andinas, y la gente se confunde, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta ese detallito, nos va a ayudar bastante. Y obviamente ya, pues que el español es una lengua no originaria, no amerindia, entre otras. ¿Listo? Esos dos esquemas para mí eran fundamentales, más o menos explicarlos y hacer esta precisión en base a este tipo de realidad lingüística que hablamos. ¿Ya? Entonces vamos ahora con las diapositivas, ¿ya? Y empecemos. Cualquier consulta, ya saben, prenden su audio o en todo caso lo escriben por acá, ¿cierto? Una lengua no ágrafa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Con escritura. ¿Mm? Si solamente decimos ágrafo, es sin escritura. Pero si decimos no ágrafo, quiere decir con escritura. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a ver acá, características. A ver, vamos a ver. Características, déjame un minutito, déjenme ver algo acá mientras lo vamos revisando. Ya, un minutito. Listo. A ver, dentro de estas características, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice acá. El Perú es un país plurilingüe porque en su territorio coexisten muchas lenguas, cierto.
La Constitución del año 1993 reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las lenguas originarias. Sí, y hace una precisión. Las reconoce como oficiales o cooficiales con el español en su zona de predominio. ¿Ya? Entonces, estamos en una comunidad ayáninca, ahí es oficial. Si estamos en alguna región de Ucayali, por ejemplo, cuando hablamos de Shipibo, ahí es oficial. Entonces, la precisión que hace es en su zona de predominio. El español es en todo el territorio, pero las lenguas originarias es en su zona de predominio. ¿Ok? Según el Ministerio de Cultura 2021, en el mapa etnolingüístico de Perú, se registran 19 familias lingüísticas originarias, se agrupan en 48 lenguas. Listo. La población es monolingüe y bilingüe, ¿cierto? Mayoritariamente, ahí está lo que vimos, mayoritariamente monolingüe, no ágrafa, ¿cierto? Ya eso ya descartado, ya lo acabamos de ver. Luego dice, hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de castellanización que se inició con la llegada de los españoles, ¿no? Cuando llegaron, se instauró el castellano y luego hubo una suerte de evangelización de la mano con la castellanización. Ese proceso no ha terminado, continúa. Entonces, es como la tendencia. Por eso es que las lenguas originarias, de alguna manera, cada vez van disminuyendo en cantidad de hablantes, ¿no? Porque el proceso de castellanización es inminente, ¿no? A veces le preguntamos a los miembros de comunidades, a las personas mayores, ¿no? Decíamos, ¿por qué no le enseña su lengua a sus hijos, ¿no? Porque es como que uno, como lingüista, dice, qué emoción hablar una lengua originaria, además del español que nos abre puertas en el mundo, digamos, ¿no? Pero manejar una lengua originaria, eso sería muy productivo a nivel lingüístico, abstracción mental. Sin embargo, los miembros de las comunidades nos decían, ¿para qué les vamos a enseñar nuestra lengua si más bien, bueno, en esos tiempos no se utilizaba la palabra bullying, ¿no? Sino se decía si los van a hacer sentir mal, si los van a hacer sentir menos, si los maltratan. Entonces decíamos no, y decían sí, eso es lo que nosotros vemos. Claro, yo les hablo hace 20 años, 30 años, digamos, ¿no? Pero en realidad esa era la concepción. Por eso es que en muchas culturas, en muchos lugares, en muchas comunidades, las lenguas originarias comenzaron a desaparecer porque dejaron de ser transmitidas a los miembros más jóvenes de su comunidad, entre otras consideraciones. ¿Sí? Entonces, es cierto, hay una tendencia a la castellanización que afecta el proceso de vida de las lenguas originarias. ¿Ok? Dice ahí, en los últimos 4 años se han extinguido cerca de 37 lenguas, ¿no? Entonces, en los últimos 4 siglos se han extinguido cerca de 37 lenguas. Imagina, si no se hubieran extinguido esas lenguas, tendríamos más de 70 lenguas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Avancemos. Dice acá, las lenguas indígenas y originarias son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas, ¿cierto? Es su expresión, ¿cierto? La forma en que se expresan, es parte de su cultura. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y el alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas y originarias. Cierto, por eso es que hay todo un programa en el ministerio que se creó ya hace algunos 10, 15, 20 años más o menos, que hablaba de revitalización de lenguas y se comenzó a producir material en lenguas originarias, ¿no? Andinas, amazónicas, las que tenían mayor cantidad de hablantes, las que tenían una representación, digamos que política un poquito más importante, ¿no? Presentes. Y entonces comenzaron a salir materiales, pues, en quechua, en aymara, en shipibo, en asháninca, para que los niños se sintieran mucho más cercanos en sus escuelas, ¿no? Hay ciertos tipos de escuelas bilingües, que son las que se encuentran en estas zonas de predominio de lengua originaria, ¿no? Así es que en base a ese esfuerzo es que ha habido una menor
¿no? Cantidad de personas que han dejado de hablar la lengua y más bien se les incentiva, ¿no? En este proceso de revitalización. La Constitución Política en su artículo 98 establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas de predominio también el quechua y las demás lenguas originarias, ¿cierto? 19 familias lingüísticas que se agrupan en 48 lenguas indígenas o originarias vigentes. Entre ellas tenemos la familia arahuaca, que es la más extensa, y está formada por cerca de 11 lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, hay familias que tienen así como esta, ¿no? Gran cantidad de lenguas, pero hay otras que tienen solo una lengua, ¿no? Entonces, familia Jaracumbú, lengua Jaracumbú. Y uno piensa, ¿qué? ¿Y esta familia solo tenía una lengua? No, pero cuando se ha hecho un inventario lingüístico de las lenguas, ya solo quedaba una. ¿Se dan cuenta? El quechua es la lengua amerindia más hablada en el Perú, sin duda. Sin duda, tiene mayor cantidad de hablantes, tiene de norte, centro, sur, ¿no? Hablantes a lo largo de todo el territorio en base a norte, centro, sur. Y el quechua es la lengua con mayor cantidad de hablantes. Luego le sigue el aymara y luego vienen todas las demás. ¿Ok? Este esquema que lo trabajamos también hace un momentito, ¿no? Lenguas amerindias, lenguas no amerindias, ¿no? Dentro de las lenguas amerindias encontramos a las lenguas andinas, con la familia quechua, la familia aru, y también encontramos a las lenguas amazónicas con sus cerca de 17 familias lingüísticas. ¿Ya? Eso lo vimos hace un momentito, estamos recordando. Y cuando hablamos de las lenguas andinas en el Perú, vamos a encontrar en el caso del quechua, que es la lengua con mayor cantidad de hablantes de lengua originaria, al quechua norteño, al quechua del sur, llamado sureño, al quechua central, al quechua costeño central, al quechua amazónico. Cuando hablamos del norte, hablamos de Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambayeque. Cuando hablamos de sur, hablamos de Ayacucho, Cusco. Cuando hablamos del centro, hablamos de La Libertad, Ancash, hablamos de Huánuco, hablamos de Junín, hablamos de Yauyos. ¿Ok? Cuando hablamos de costa central, específicamente nos referimos al quechua de Pacaraos. Y cuando hablamos de la zona amazónica, quechua amazónico que hay, comprende las zonas de, vamos a poner acá, Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, Santa Rosa, ¿no? En base al quechua amazónico. Entonces vemos que el quechua está en todo el territorio de norte, centro, sur e incluso en la Amazonía. ¿Ok? La lengua amerindia más importante, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de hablantes y presenta mayor distribución geográfica. También se habla en otros países. Si uno recuerda el Imperio del Tahuantinsuyo, va a poder reconocer, pues, dónde se hablaba quechua, porque el quechua era la lengua oficial, digamos, ¿no? De los incas. Y entonces yo digo, ¿y el imperio de Tahuantinsuyo qué abarcaba? Ah, si vamos hacia el norte, podríamos decir Ecuador, Colombia, ¿cierto? Si vamos vamos rodeando el mapa del Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, ¿cierto? Bolivia, Chile e incluso Argentina. Entonces, esos países, los cuales veíamos que estaba dentro de este mapa del Imperio del Tahuantinsuyo, entonces vemos que en esos países, pues también hay hablantes de quechua, ¿ya? Entonces, si te recuerdas el mapa, más o menos, así que, bueno, ha sufrido diferentes transformaciones, pero ese gordito, etcétera, entonces ahí vamos a encontrar hablantes de quechua, ¿ok? Que era la lengua del imperio. Dice, se registran cerca de 3,8 millones de quechohablantes. ¿Ya? Lengua general del Imperio Incaico. Cierto. ¿Ya? 3,8 hablantes. A ver, avancemos un poquito más. A ver, de rato en rato voy a mirar el chat. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos todos? Correcto. En el caso de la familia Aru, que es la otra familia andina,
vamos a encontrar el aymara, vamos a encontrar el cauqui y vamos a encontrar el jacaru. De los tres, sabemos que la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes es el aymara y que no solamente se habla en Perú, sino también se habla en Bolivia, ¿cierto? Y también un poquito más en Chile. Entonces, es una lengua supranacional que va más allá de las fronteras de una nación. Supranacional. Y el quechua también, porque el quechua hemos visto que tiene pues mayor cantidad de países en los cuales tiene hablantes, entonces también es una lengua supranacional. ¿Se da cuenta? Dice aquí, a ver, el aymara es hablado en Puno, Moquegua, Tacna, ¿sí? En el caso de Perú, Puno, Moquegua, Tacna. Básicamente, zona sur. Pero no digan que también es hablado en otros países, ya que es una lengua supranacional, al igual que el quechua. Y se habla en Argentina, en Bolivia y en Chile, ¿cierto? ¿Cuántos se registran de hablantes en Perú? Cerca de 450.000 hablantes, según el censo del 2017. Yo me acuerdo que hace más de 10 años se hablaba de más de 1 millón. Hace más de 10 años se hablaba de cerca de 1.200.000 más o menos, ¿no? Pero miren, ahora según el último censo es medio millón. Ha bajado considerablemente. El cauqui, que también pertenece a la familia Aru, ¿no? Se habla en yauyos. Y uno dice, ¿dónde queda Yauyos, no? Si usted ve el mapa de Lima, ahí hay una provincia que se llama Yauyos. Y dentro de esa provincia Yauyos hay varios distritos, ¿no? Que es Catahuasi, Tupe, Aiza. Entonces, ahí es que vamos a encontrar al Cauqui. Dentro de Lima, en la provincia de Yauyos, específicamente en los distritos de Catahuasi. Se habla de 132 hablantes, uy, poquísima cantidad, proceso de extinción. En el caso del Jacaru, ¿no? Se habla también en Yauyos. Ya se dan cuenta, en la provincia de Yauyos, hay dos lenguas de la familia Aro. En Lima. Pero en este caso el jacaru se habla en otros distritos, distrito de Tupe y distrito de Catahuasi. ¿Ok? Solamente 448 personas, según el censo del 2017, y también se encuentra el proceso de extinción. Hasta hace unos 20 años más o menos, no se diferenciaba mucho entre el jacaru y el cauqui. Más bien se pensaba que una lengua y sus dialectos, ¿no? Pero ya en las últimas investigaciones lingüísticas se determinó que no, que ya son dos lenguas distintas, ¿no? Entonces, eso es lo que suele pasar a veces, ¿no? Se confunden porque no hay una investigación de fondo, pero a lo largo del tiempo se determina que ya se han diferenciado tanto, que tienen un tronco común probablemente, pero que ahora se consideran dos lenguas distintas. Y que si en algún momento hubo confusión y pensaban que provenían de un origen común, entonces luego se determina que son dos lenguas distintas, como en este caso que ya se habla de Cauqui separado de Jacaru, porque hasta hace algunos años se manifestaba como una sola expresión lingüística. Bien, a ver, entonces pasamos de la familia quechua, ¿no? Que sabemos que tiene la mayor cantidad de hablantes, a la familia Aru, donde encontramos el aymara, que es la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes, y ya luego tenemos al cauca y al jacaru, que están en proceso de extinción. Y luego vemos, uy, ya vino el ejercicio. Y ya, entonces nos vamos a saltar un ratito el ejercicio, pero vamos a ver los datos importantes de la realidad lingüística de la Amazonía, ¿no? En general, si hablamos de lenguas indígenas en Perú, vamos a hablar del 16%. ¿Se dan cuenta? Es poco en realidad. La diversidad lingüística, la gran diversidad lingüística, 16%, que no es mucho. Vamos a encontrar que las lenguas indígenas más habladas son, según el censo del 2000,
17, según el censo del 2017, el quechua, el aymara, el asháninca, el aguajún, el shipibo. Entonces, ese Profesora, va a ser, disculpe, sí, dígame. una consulta. El quechua está masificado más que todo en la región Lima, o sea, hay más quechua hablantes. Creo que había leído que en el censo último se concentra más en la región Lima, el quechua. ¿Es así o...? Mm, en Lima, propiamente, lo que pasa es de que incluso antes, ¿no? Se decían que las personas estaban en su comunidad en ciertas zonas específicas. Pero, por ejemplo, también se habla de que las personas de la Amazonía, ¿no? Con la gran cantidad de migración que ha habido, a veces es difícil determinar si hay mayor cantidad de población en su comunidad o hay mayor población en Lima, ¿no? Y entonces a veces vemos que hay asentamientos hasta hace algunos años, antes de que se incendiara, en las márgenes del río Rímac había un asentamiento importante de miembros de la comunidad de la Amazonía, como por ejemplo los Shipibo, ¿no? Y los Ashaninka. Entonces decían que en estos centros poblados había gran cantidad de personas, incluso más que en las comunidades nativas. Cuando uno va a las comunidades nativas, en realidad la cantidad es mínima. Entonces es probablemente que sea cierto, ¿no? No han colocado acá una información específica, ¿no? De Lima, pero sí lo han puesto de repente por las regiones que se estipulan, ¿no? Me parece que aquí, en esta parte de Sí, acá, disculpe, esta información la saqué de un ciclo anterior de la PRE y ya. en el solucionario decía que en la región Lima se concentra la mayor cantidad de quechohablantes por el último censo ya Ah, ya, estudiado, por el ¿no? último centro. Sí, eso es lo más probable, ¿no? Por la migración, en realidad es lo que sucede. Así es que sí, Claro, en realidad sí, eso gracias. sería. Y también se habla de las lenguas amazónicas, ¿ah? Por ejemplo, decían las comunidades grandes que han migrado a Lima, ¿no? Por eso es Lima, el lugar más poblado, etcétera. Sí, pues, ¿no? Llegas a la comunidad y tú esperas encontrar un montón de personas que hablan la lengua originaria y ves que parece que está deshabitado, ¿no? Pero por ahí sale una persona, dos personas, tres personas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Y en las zonas aledañas donde han construido sus comunidades acá en Lima, está muy poblado, ¿no? Entonces, sí, tanto para el caso de las lenguas andinas como en el caso de las lenguas amazónicas en general, eso es lo que suele suceder, ¿no? Y bueno, aquí tenemos aproximadamente las cantidades, ¿no? Que nos dicen y que en realidad pues ni siquiera llegaba a los 7 millones que nosotros estamos calculando, ¿no? Aquí se habla de 4,5, exagerando, 5 millones, ¿no? Es algo que ha cambiado. Las lenguas indígenas no se hablan en Perú. Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que la población es mínima, ¿no? Gran diversidad lingüística en la Amazonía, pero menor cantidad de hablantes, ¿no? Menor cantidad de población. ¿Ya está? Y en el caso de la Amazonía, por ejemplo, cuando nos hablan de esas 17 familias lingüísticas, vamos a encontrar familia lingüística Arawa, Arahuaca, Bora, Kawapana, Kandoshi, Jaracumbut, Huitoto. Tenemos acá Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi-Guaraní, Záparo. Esas son las 17 familias lingüísticas. Y como podrán observar, hay algunas que tienen una sola lengua, ¿no? Pebayagua, lengua yagua, ¿no? Shimaco, lengua urarí. Tacana, lengua eseja. Ticuna, lengua ticuna, ¿no? Tucano, lengua secoya. Entonces, no es que siempre ha habido una, ¿no? Sino que ya en el momento que se ha hecho el inventario lingüístico o el mapa lingüístico, como se le dice, ya solamente encontraron una lengua, ¿no? En otras tenemos algunas más, como por ejemplo en Jíbaro tenemos la lengua Achuar, la lengua Aguaruna o Aguajún, Guambisa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una de las lenguas con mayor cantidad de hablantes amazónicas, vamos a encontrar esto de acá, el aguaruna o el aguajún. Entonces podríamos recordar que pertenece a la familia jíbaro, ¿no? Son una de las tres lenguas de la Amazonía que tienen mayor cantidad de hablantes.
En el caso de Muniche, lengua Muniche. En el caso de la familia Pano, también vamos a encontrar una de las lenguas con mayor cantidad de hablantes, que viene a ser el shipibo, ¿no? Integrantes Cacataibo, Cachinawa, Sharanagua, Matsés, acá está el shipibo, llamado también shipibo conibo, Yaminagua, Nagua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua. Y entonces esta sería otra familia, la Pano, donde vamos a encontrar otra de las lenguas que también es una de las tres con mayor cantidad de hablantes, que es el shipibo, llamado también shipibo conibo. ¿Ok? Y en la diapositiva anterior también vamos a encontrar una familia, la arahuaca, donde una de las lenguas también tiene mayor presencia, ¿no? En cuanto a hablantes y tienen una organización política bastante interesante, ¿no? Es una de las que tiene mayor presencia, la lengua ayánica, ¿no? Dentro de la cual encontramos también otras lenguas como ayéninca, taquinte, machiguenga, yine, yanesha, nomachigenga, nanti, ¿no? Chamicuro, Iñapari, Resígaro. Entonces, son lenguas son familias que todavía se consideran importantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene gran cantidad de lenguas que todavía están vigentes y dentro de las cuales, por ejemplo, hay una, la yánica, que suele ser la que tiene, una de las que tiene mayor presencia y mayor cantidad de hablantes. Otra fue la Aragua con la lengua culina, la familia Bora con la lengua Bora, la familia Cahuapana con la lengua Chayagüita, Jébero, la familia Kandoshi con la lengua Kandoshi Chapra, la familia Jaracumbú con la lengua Jaracumbú, la familia Huitoto con la lengua Huitoto, lengua Ocaína, y como verán también hay algunas que ya están en proceso de extinción por la mínima cantidad de hablantes, ¿no? A veces han viajado a comunidades y queda solamente dos hablantes, tres hablantes, y en el momento que esos hablantes mueren, pues ya en proceso de extinción, ¿no? En la parte lateral izquierda dice, están agrupadas en 17 familias lingüísticas, ¿m? El Ayáninca, el Aguajún Guaguaruna y el Shipibo Conibo son las lenguas más habladas, ¿no? Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas, sí, la mayor diversidad está en la zona de la selva, específicamente en Loreto, que es un territorio mucho más amplio. Hay lenguas en proceso de extinción, cierto, vamos a ver. Lenguas supranacionales, que quiere decir que se hablan no solamente en Perú, sino también en otros territorios. Encontramos que se comparten lenguas con Ecuador, como el Achuar, el Wampis. Hay lenguas que se comparten con Colombia, como el Bora, el Ocaína. Hay lenguas que se comparten con Brasil, como el Ayáninca, Ayéninca, Cachinawa, Cucama Cucamiria, Culina, Matsés, Sharanagua. Hay lenguas que se comparten con Bolivia, como el Eseja. Y hay otras que incluso no solamente se comparten con un país, sino con dos, como por ejemplo el Secoya en Colombia y Ecuador, el Huitoto Ticuna Yagua en Brasil y Colombia, y el Gine en Brasil y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo las lenguas andinas, sino también las lenguas amazónicas van a tener esta característica de tener, en algunos casos, esta relación con otros países y considerarse lenguas que van más allá de la nación, que serían supranacionales. ¿Listo? Entonces, más o menos como para que ustedes tengan una noción de las lenguas de la Amazonía, ¿no? Pero siempre recordar las lenguas andinas que nos van a ayudar a diferenciarlo rápidamente. Quechua, Aymara, Jacaru, Pauqui. Y todas las demás que vemos, amazónicas. ¿Listo? Eso debe quedar bastante claro. El Estado por una lengua no se extinga. Lo que pasa es de que ese proceso de revitalización que empezó hace más de 20 años en el Ministerio de Educación ha tenido ciertos frutos porque ha promovido un poco que se transmita la lengua a las siguientes generaciones y que se mantenga. Pero lo que sucede también es que en las comunidades el apoyo del gobierno no es, el apoyo económico no es tan importante y por eso es que las personas comienzan a migrar. Entonces,
No solamente es que el Ministerio de Educación insiste en que se debe preservar la lengua y transmitir la lengua, sino la economía. Entonces, si uno nace en una comunidad amazónica y siente que no hay pues un centro de salud, siente que no hay una escuela, entonces es como si estuviera muy alejado del mundo, ¿no? Y generalmente los adultos promueven a que la gente joven salga, tenga otras oportunidades, y entonces estudiar en un colegio en la zona de la ciudad lo aleja más de su lengua. Estudiar en Lima lo aleja aún más, entonces puede tener ciertas nociones que cuando era pequeño le enseñaron una lengua, pero al no practicarlo, no usarlo o ver que no es importante quizá para el día a día, es que se va perdiendo. Entonces, si bien es cierto esa persona, ese niño que viajó a la capital por mayor educación, es difícil que le transmita su lengua a sus hijos, ¿no? Entonces ya llega un momento en que la lengua desaparece por la migración y porque las personas mayores que se quedaron en la comunidad fallecen en algún punto. Básicamente es lo que sucede. Pero las que se preservan suelen ser las que tienen mucho contacto, ¿no? Por ejemplo, los Bora. Los Bora es una comunidad amazónica en Iquitos muy comercial, ¿no? Usted llega a Iquitos y los hacen visitar la comunidad de los Boras como parte del atractivo cultural. Entonces, es una comunidad que se mantiene viva por el intercambio, el contacto y porque son muy marqueteros, ¿no? Entonces, ¿han sobrevivido? Sí. Entonces, ¿tienen recursos económicos? Sí, porque llevan turistas y les compran sus artesanías, entonces como que todavía viven en su comunidad ahí, además de los que migran también. Comunidades importantes como los Ayaninka, por ejemplo, ellos han instaurado gran cantidad, además de la zona de Chanchamayo, o Junín, en Lima hay noticieros. Yo me acuerdo en el Canal 7 en la mañana había noticieros en lengua ayánica, ¿no? Entonces tienen una presencia importante. Entonces ya no se limita solamente a su ubicación geográfica, sino el haber migrado a Lima, por ejemplo, y el haber establecido ya una comunidad aquí les permite que ellos sigan utilizando su lengua para comunicarse, para difundir, etcétera. Y entonces ya no es solamente que sobrevive en su territorio, sino en Lima, donde también se han instaurado. ¿Se dan cuenta? Entonces se preserva. Hay noticiero, tienen publicaciones, hay material educativo. Entonces hay algunas lenguas que sí se mantienen vivas en base también aparte del apoyo del Ministerio de Educación, ¿no? Pero más por su necesidad e interés, entre otros, ¿no? Es difícil en realidad, ¿no? Porque el proceso de castellanización es inminente, ¿no? Cuando ya se hablaba de cerca de 38 lenguas en las últimas 4 décadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, en los últimos tiempos han habido muchas lenguas que se han extinguido. No hay un inventario total de las lenguas que han existido difícil, pero por lo menos hasta ahora se habla de más de 40 lenguas, ¿no? Más de 40 lenguas. Parece si tenemos los, bueno, tienen, sí. Sí, te obligan a comprar todo. Sí, yo también he ido cuando he visitado y fui una vez a la Bora y también fui otra vez a los Ayánica con mi abuelita y te ponen sus vestimentas encima de tu ropa, ¿no? Te ponen, ¿viste? Te ponen su vestimenta, te ponen tu plumita, te hacen bailar, te hacen parte de sentir ahí la comunidad y luego te ofrecen sus productos, ¿no? Entonces, bueno, uno para colaborar pues compra ciertas cosas, recuerdos, etcétera, pero se da cuenta esa necesidad de querer integrar a otros, ¿no? Para poder también de alguna manera solventarse. Y es totalmente válido, ¿ah? Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando viajamos a las comunidades en Ucayali y principalmente su economía no radicaba en Perú, sino había muchos proyectos del extranjero que los hacían participar y les compraban sus artesanías, les compraban sus textiles, ¿no? Entonces cuando llegábamos con la profesora y la profesora estaba en un proyecto y filmaba, me dice, tengo que filmar porque tengo que rendir cuentas al proyecto. Ah, ya, profesora. Y entonces habían diferentes entidades extranjeras que les compraban sus productos. Entonces ellas pintaban, generalmente eran mujeres, ¿no? Pintaban ciertos telares, digamos, producían artesanías y también las decoraban, las pintaban y las exportaban. Entonces el extranjero ha estado muy presente en las comunidades amazónicas desde hace años, ¿no? Hace muchísimos años.
Ahora que ya un poco más en Perú, usted ve que ya todo el mundo consuma lo nuestro, ¿no? Pero antiguamente era eso. Solo que de fondo hay otro tipo de interés, ¿no? Ya un interés de tipo, ¿no? Que les interesaba saber lo que había en la Amazonía, ¿no? Hierbas, ¿no? Etcétera, que buscaban. Y una de las formas de interactuar era a través de la economía. ¿Necesitas dinero? Nosotros lo solventamos. Véndenos tus artesanías o eso y en forma de ONGs, ¿no? Se solventaba a las personas de las comunidades, pero también pedían información. ¿Qué plantas hay? Y se llevaba información en plantas, productos, investigaciones sobre diversas plantas de la Amazonía, ¿no? Entonces digamos que había cierta reciprocidad, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Otros intereses de fondo quizá. El Banco Mundial tenía muchas inversiones de proyectos en la Amazonía, ¿no? A cambio de información, principalmente. Muy bien, avancemos. Entonces ya sabemos que tenemos familias lingüísticas en la Amazonía y hay lenguas que pertenecen a esas familias y hay algunas familias que tienen gran cantidad todavía de hablantes, como la familia Arahuaca con el Asháninca, como la familia Pano con el Shipibo-Conibo, como la familia Jíbaro con el Aguaruna y el Aguajún, que son las tres lenguas con mayor presencia y mayor cantidad de hablantes. ¿Ok? Y teníamos pues estas lenguas supranacionales donde veíamos que pues las fronteras políticas no necesariamente son fronteras lingüísticas y la lengua con ciertas comunidades nativas, ¿no? Compartía diversos territorios políticos, ¿no? Y eso lo vemos en esta suerte de lenguas supranacionales, ¿ok? Muy bien, tenemos acá también lenguas vitales, ¿no? Que todavía tienen en su haber cantidad de hablantes, como la lengua quechua, aymara, andinas, como la lengua ahuajún, achuar, huampis, shipibo, cacataibo, cachinawa, yaminawa, sharanagua, nahua, shawi, matsigenga, no matsigenga, jine, caquinte, urarina, candoshi, chapra, secoya, mandija, ¿no? Que quiere decir que lenguas todavía tienen eh, esa transmisión de generación a generación, ¿no? Que todavía preservan. Mientras que hay otras que están en peligro, como vamos a ver acá, vamos a ver, son transmitidas de generación en generación, los niños las hablan, pero existen variedades lingüísticas que solo son habladas por ancianos. Ujú. Y vamos a encontrar ahí algunas de ellas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Lenguas en peligro de extinción. Ya, en andinas, Hapkaru, Cauqui. ¿Listo? Y en las amazónicas tenemos algunas más, Ticuna, Matsés, Capanagua, ¿no? Isconagua, Cucama Cucamiria, Cocama, Omagua, Llane, Xayamicuro, Iñapari, Resígaro, Bora, y ahí ve la diferencia, ¿no? Podemos ver en unas que quedan solo tres hablantes, como en el Omagua, por ejemplo. Podemos ver el Yanesha, que a pesar de que hay 1140, en realidad se considera que son hablados solo por ancianos. En el momento que ellos fallezcan, ya difícil de transmitirla, ¿no? Entre otros. Vemos también las lenguas supranacionales, que eran aquellas que se comparten con otros países, que suele ser en zona fronteriza, ¿no? Y bueno, también tenemos las andinas, ¿no? Como el aymara, que sabemos que se hablan en otros países por la suerte del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El quechua también, ¿cierto? ¿No? Andinas. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Uy, ya tenemos otro ejercicio, Dios mío. Creo que vamos a tener que empezar a hacer los ejercicios y luego empezamos a ver el español propiamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, unos minutitos, respondemos el primer ejercicio y luego el segundo. ¿Ya está? Y empezamos con el español. Ya el español lo vamos a ver a lo largo de todas las semanas que vienen. Ahora solamente vamos a revisar información también bastante general acerca del español. ¿Listo? Ya, entonces un minutito y revisamos. Vamos a ver si hay información en el chat por acá. Que puede inventar así un intento que no había muchos profesores de quechua. Cierto. En el caso de, por ejemplo, las escuelas bilingües también no prosperó. ¿Por qué? Porque a veces cuando habían los concursos docentes,
uno espera pues que el profesor de una comunidad ayánica sea ayánica, pues, ¿no? Pero no habían profesionales, no siempre habían profesionales en todas las lenguas. Entonces, ¿cómo tu profesor, no vamos a encontrar un profesor que sea ayánica en una lengua ayánica? Digamos el ejemplo para ayánica, pero en realidad es una lengua importante, ¿no? Pero había muchas otras lenguas que no tenían profesor en lengua originaria porque no habían profesionales. Y lo que sucede es de que iban profesores limeños, ¿no? O iban profesores que hablaban español. Y entonces, ¿dónde está pues mi escuela multilingüe, no? Mi escuela con revitalización de lenguas y mi profesor es una persona que habla español y encima es monolingüe quizá. Entonces ahí había pues un tema de que no había la gran cantidad de docentes para cubrir estas necesidades, ¿no? Y entonces ese también es otro tema importante. Y a veces, cuando sí había profesionales de la misma lengua, terminaban contratando una persona que hablaba español. ¿Por qué? Porque tenía quizá maestría, porque tenía más estudios, más experiencia, pero no se daban cuenta que lo importante era tener un profesor que hable la misma lengua que los niños, más allá de todo el conocimiento que pudiera tener un limeño, ¿no? Entonces, han habido eventos que sin duda no han prosperado, ¿no? Entre muchas otras circunstancias. Listo. A ver, veamos entonces este primer ejercicio. Le doy 2 minutitos y luego le damos ahí verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar. Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo. Quedar en deuda conmigo mismo. Todavía preguntas si te quiero. ¿Qué más? Si no hay un minuto de mi tiempo, quiero me pasar por el pensamiento. Todavía preguntas si te quiero. Esto puede llevar tiempo de mi juventud. Corazón, te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi peso y ahora te dejo la canción. Todavía me preguntas si te amo, todavía me preguntas si te quiero, no voy a escribir por Facebook. Te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Todavía preguntas si te quiero. Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasar por el pensamiento. Me preguntas si te quiero. Explícale todo. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Necesito de tus besos para poder respirar. Y que tus ojos que me han regalado vida.
que me dejan sin salir. ¿Y para qué quieres salir si nunca has sido tan feliz? Y te prefiero más que nada en este mundo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Bien, ahora vamos a ver qué quedó. Dice ahí, colocar verdadero o falso, ¿no? Ahí está. Sí, sí, ya estamos, ya explica. Ya, ahora vamos a ver. Verdadero o falso. Dice ahí. En el Perú existen, dice ahí, 17 familias lingüísticas amazónicas y dice ahí que existen además 2 familias andinas, ¿cierto? Según lo que hemos visto en la referencia, pues vamos a decir que es verdadero, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí. ¿Dónde está mi lapicito? A ver, ya, listo. Saco la cara acá, verdadero. Ok. La variedad sureña del quechua en el Perú se encuentra en proceso de extinción. Eso es falso. En la variedad del sur en realidad hay una circunstancia importante. Ahí estamos Ayacucho, estamos Cusco, son zonas importantes de personas que hablan quechua. Cuando uno viaja a una comunidad en Ayacucho, casi en todas hay hablantes de quechua. Incluso hay monolingües, ¿ah? Hay zonas que visitamos Ayacucho para repartir regalos hace años y eran monolingües, era una comunidad prácticamente de monolingües quechua, muy pocos bilingües, ¿ah? Había muchas personas mayores, ¿no? Y obviamente en Cusco, pues en Cusco sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, no está en proceso de extinción, obviamente, es falso. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas quechua, aymara, jacaru. Ahí hay un error, pues, ¿no? Porque Aru, ¿cierto? No encontramos quechua. Ahí sería aymara, jacaru y el cauqui. Entonces vamos a decir que es falso. ¿Qué más? Dice ahí. El Perú es considerado un país multilingüe, ¿cierto? País considerado un lugar multilingüe desde antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Obviamente. Es un país multilingüe antes de la llegada de los españoles y posterior a ello también. Así es que sin duda, verdadero. La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües. Ah, eso lo vimos, ¿cierto? Miren, esta palabrita es importante. Mayoría, hablantes, Perú, monolingües, ¿cierto? Ay, pero acá me dice quechua, no, y ahí todo cambió, ¿cierto? Ya cuando me dicen quechua, ya no, ya no, ya. Falso. El quechua se habla también en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, sí, claro. Lengua supranacional, verdadero. La lengua aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna, según lo que vimos, sí, claro que sí. La familia lingüística Aru, ¿no? La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas aymara, jacaru y cauqui. Ahora sí, correcta esta de acá. ¿Listo? Así quedaría más o menos esta secuencia de verdadero y falso. ¿Ya? Vamos a ver entonces el otro ejercicio de aplicación, antes de empezar con la parte de español, que eso es lo que vamos a ver ya a lo largo de las siguientes semanas. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Por aquí estaba, por aquí, listo. A ver, 2 minutitos y lo resolvemos juntos, ¿ya? ¿Estamos ahí? Estamos, sí, ya estaban las respuestas, Dios mío, disculpen. Ya está. Vamos a revisar 2 minutitos y lo resolvemos juntos, ¿ya? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego cuéntame sin querer. Búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame, tócame, amárrame. A ver, arriba, como para allá.
Ay, quiero ver tu perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme, no me y ámame, pero sin interés. Deja que te lleve, que mañana me caiga todo. Amárrame, y hacerme ver que poco a poco, júrame, transfórmame poco a poco, amárrame. ¿Listo? A ver, vamos a ir revisando ahí nuestras preguntas. Dice, relaciona las lenguas con sus respectivas familias lingüísticas, ¿no? Entonces, en este ejercicio de aplicación número 2, vamos a encontrar ahí, vamos a ir vinculando. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Acá, aquí. Listo. Vamos a ver. Tenemos sin duda el Aymara y el Cauqui, que se van a vincular con el Aru, ¿cierto? Sí, ahora vamos a ver, Dios mío, habían puesto por acá. Ajá, muy bien, ya, ok, sí, perfecto. Luego vamos a tener ahí también el Caquinte, Yanesha, que encontramos, se va a vincular, vamos a ver ahí, sin duda, ajá, vamos a encontrar aquí con el Arahuaca, ¿cierto? Tenemos también Ashuar, Guambisa, ¿no? Se vinculan con el Íbaro. Y el secoyo orejón se vinculan con el tucán. Sí, correcto. Alternativa C. Muy bien. Y en el punto 2 dice, identifique la opción que presenta enunciados correctos, ¿no? Y dentro de esta opción 2, ¿no? Enunciados correctos, dice, las lenguas, perdón, verdadero y falso, ¿no? Ya, dice acá. Las lenguas secoya, caxinagua y ayánica se hablan también en Brasil. Ahí vamos a tener, no necesariamente todas, entonces vamos a tener que no va a ser totalmente correcto. Loreto es el departamento que presenta, eso sí, sin duda. Las lenguas secoya de la familia tucano es una lengua vital de la Amazonía, cierto. Y dice las lenguas secoya y yagua son consideradas como lenguas supranacionales, cierto. Entonces tendríamos ahí 3 alternativas verdaderas, lo cual nos llevaría a la alternativa A, ¿cierto? Que sería la que corresponde. ¿Listo? A ver, empecemos entonces con el español. ¿Listo? Vamos a ver español entonces. Por aquí dejo unas hojitas en blanco por si acaso. ¿Qué tenemos respecto al español? Vamos a ir rapidito volando por aquí. ¿Qué tenemos respecto al español? Dice, es la primera que ingresó a América, ¿cierto? 1942, finales del siglo XV, ¿no? En el Tahuantinsuyo, en 1532, ¿cierto? Tercera década del siglo XVI,
¿no? Y ahí encontramos al castellano. Se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. De ellas, el español es la lengua más importante, punto de vista sociopolítico, ¿cierto? De todas las lenguas que se hablan en Perú que no son originarias, el español pues tiene una gran importancia política para nosotros, además de otras lenguas como el chino, el japonés, el alemán, el portugués, etcétera, que se hablan también en Perú. El inglés es una lengua extranjera, ¿no? Que se imparte en todas las escuelas, obviamente es parte de la educación, y es por un tema de globalización. Siempre se espera que todos sepamos inglés y se habla de que en la totalidad del mundo deberíamos utilizar el inglés como segunda lengua, que es lo que se espera, para que sea una lengua que nos permita. Viajamos a algún lugar del extranjero y que los avisos se encuentran en inglés, nos va a dar una gran facilidad, a pesar de que no sepamos quizá si estamos en Alemania, alemán, si estamos en Japón, japonés, si estamos en chino, chino, si estamos en China, chino. Entonces, el inglés podría ser considerado una lengua de tipo global, ¿no? Que nos permita interactuar con las diversas culturas. Entonces, si uno viaja a un país del extranjero y en ese país, obviamente, la lengua global que se maneja también es el inglés, podríamos interactuar y podríamos comunicarnos, ¿cierto? Manejando inglés a pesar de que seamos culturas diferentes. Eso es lo que se busca en realidad con el inglés. El castellano que llegó a América presentaba el ceseo, característica propia del sur de España, cierto. A veces uno piensa que nosotros hablamos con S, ceseo con S, ceseo, así de sapo, ceseo, y decimos, no, ¿qué ha pasado? Porque en el español hablan, pero pues hombre, ¿no? El zorro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que llegaron a América llegaron de una zona de España donde no utilizaban la Z, donde no utilizaban la interdental. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros somos en habla similares a cierta zona de España, donde no se utilizaba la Z con la lengua entre los dientes, sino se utilizaba la S. Por eso es que nosotros tenemos ceseo. ¿Ah? Entonces, no es de que hubo un cambio, no, no, no. Nosotros adoptamos esa característica de ceseo justamente porque las personas que llegaron a América llegaron de una zona de España donde se utilizaba la S y no la Z, que es como clásicamente se conoce a España. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Si hablamos de la historia del español, ¿no? Vamos a encontrar aquí, pues, que pues, el latín, que es la lengua de la cual viene, tiene dos clases que deben ser dialecto culto, dialecto vulgar, pero si nos preguntan de qué dialecto viene el español, pues sabremos que es del vulgar, porque el dialecto vulgar es el que hablaban, pues, los soldados, el pueblo, y son ellos los que expanden de alguna manera la lengua, ¿no? Entonces viene del latín vulgar por esas circunstancias. Los que iban a las guerras, los que habitaban los territorios conquistados, no eran pues los literatos, los filósofos, ¿no? Sino eran los soldados y el pueblo en general, ¿no? El pueblo en general. De ese latín vulgar es que vamos a hablar de cuál procede el español y en general todas las lenguas de la familia romance. Vamos a encontrar que cuando llegan a la zona peninsular, ¿no? Los romanos llegan a la zona peninsular, van a encontrar diversos pueblos. Y estos pueblos, cada uno de ellos tenía pues una manifestación cultural como la lengua. Entonces, el pueblo vasco con la lengua vasca, el pueblo celta con la lengua celta, el pueblo tartesio con la lengua tartesia, el pueblo púnico-fenicio con la lengua púnico-fenicia, el pueblo íbero con la lengua íbera, el pueblo griego con la lengua griega. Entonces hay que tener en cuenta que tradicionalmente el nombre de la lengua era similar al nombre del pueblo, ¿no? Entonces, a la llegada de los romanos se encontraron todos estos pueblos, cada uno con su propia lengua, que tenía pues la misma denominación. ¿Ok? Luego que llega, perdón, y aquí en esta partecita, estas lenguas y estos pueblos se conocen como pueblos prerromanos o lenguas
prerromanas, ¿no? Y se conocen como lenguas prelatinas porque son lenguas que se encontraban antes de la llegada del latín. Por eso se le dice prelatinas. Cuando llegan los romanos con el latín, estas eran las lenguas que existían en la zona peninsular. Entonces son lenguas prelatinas. ¿Ok? Luego que llegan y se instauran en la zona peninsular, se da pie a la formación de las lenguas romances y que se les va a denominar así, miren, neolatinas. ¿Por qué? Porque van a ser las nuevas lenguas procedentes del latín. A eso se refiere con neolatinas. Son las nuevas lenguas procedentes del latín que también se les llama, pues, lenguas romances, también se les llama lenguas románicas y también lenguas románticas, ¿ok? Ahí vamos a encontrar, pues, al castellano, al italiano, al rumano, al catalán, al gallego, al portugués, al francés, al sardo, al provenzal o al reto románico, ¿ok? Ahí vamos a encontrar las lenguas de la familia romance. A la llegada de los romanos en la zona peninsular y en la expansión, la formación de esta llamada familia romance. ¿Listo? En el caso específico del español, que es lo que nos interesa propiamente, vamos a ver que el castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar, ¿no? De un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, Castilla, por eso no se le llama castellano. Las lenguas prelatinas, ¿no? La germánica, la árabe, contribuyen en gran medida a la formación del español. Por eso que vamos a encontrar préstamos del alemán, préstamos del árabe, gran cantidad de préstamos del árabe en el español, ¿no? Entonces, en el proceso de formación vamos a encontrar influencia de estas lenguas, así como de otras. ¿Ok? Si hablamos de los procesos de cambio de latín a castellano, encontraremos en el nivel morfosintáctico, sistema de casos, que habla de las preposiciones, ¿no? Pero en este caso se añaden como si fueran sufijos, ¿no? Si decimos amigo, estamos diciendo para el amigo. Entonces, en vez de español decir para, ¿no? En latín se añade con este sufijo o. Decir amigo era para el amigo, ¿no? Entonces son un sistema de preposiciones distintas al español que se añaden y se le llama sistema de casos. En el caso de nivel fonológico, vemos que hay un cambio en el caso de las vocales, por ejemplo, ¿no? Y de algunas consonantes. Por ejemplo, en el caso que podemos reconocer, ¿no? Podemos decir harina, originalmente era con la F, farina. Hijo, originalmente con la F, filio. Si hablamos, por ejemplo, de viento, originalmente era ventu. Es decir, de una vocal salieron dos. Entonces es un proceso llamado diptongación, porque se convierte en un diptongo. Sueño, antes era sono. Entonces un proceso de diptongación, porque la O se convierte en dos vocales y se diptonga. También observamos aquí, por ejemplo, toro, tal como lo conocemos, pero de forma inversa viene de AU, Tauro. Y entonces vemos que es un proceso distinto y en realidad se le denomina monoptongación, porque de dos vocales se convierte a uno, mono, ¿cierto? Oro, antes era auro, entonces de dos vocales a uno se convierte en uno, de dos a uno, mono. Son diferentes, ¿se da cuenta? De 1 a 2, diptongación, de 2 a 1, monoptongación. Y otras secuencias como PL, CL, FL, que cambian a LL. En vez de pluvia, lluvia, ¿no? En vez de pleno, lleno, ¿no? También encontramos secuencias de, en este caso, la J, ¿no? Ojo, ¿no? Que vemos que era oculus, ¿no? O sueño, que era somnio. Y también la secuencia CT, por ejemplo, clásica, ¿no? Noche, pero que en latín era nocte. Leche,
que en latín era lacte, pecho, que en latín era pectu. Entonces la secuencia CT cambia, evoluciona a che, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver algunos de los cambios más evidentes a nivel morfosintáctico, a nivel fonológico, ¿no? Algunos, en realidad han sido muchos más cambios, ¿no? Son algunos de los que son más evidentes de identificar. ¿Ok? Si hablamos del español, vamos a tener en cuenta también que ha recibido palabras de otras lenguas. Sin duda, la lengua es un producto de la historia. Entonces ha recibido palabras de latín, porque es de la lengua de la cual viene, y se les llama latinismos. Ha recibido palabras del alemán, y el alemán era el pueblo germano, por eso se le llama germanismos. Ha recibido palabras del árabe. Los árabes invadieron la península más de 700 años. Imagínense cuántas palabras del árabe tenemos en el español. Y se les denomina arabismos. Y en el caso de que llegó a América, ¿no? El español se nutre de todas las lenguas de América, el quechua, el aymara, el asháninca, el shipibo, etcétera, el nahual, el taíno, de Centroamérica, de Norteamérica, de Sudamérica, y a todas esas palabras de alguna lengua originaria de América se le va a denominar americanismo. ¿Ok? Quizá de todas, para nosotros sea más fácil detectar los americanismos. ¿Por qué? Porque vivimos en América, porque hemos nacido en América y porque conocemos denominaciones de América, productos originarios de América, animales originarios, entre otros. Entonces, quizá para nosotros sea mucho más fácil detectar estos llamados préstamos lingüísticos, específicamente americanismos. ¿Ok? Y aquí abajito, que casi no se ve, tenemos los galicismos que vienen del francés y los anglicismos que vienen del inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las palabras con las cuales el español ha tenido contacto han nutrido al español bajo diversas circunstancias. Invade América, americanismo. Fue invadido por los árabes, arabismo. Tiene contacto con el inglés por un mundo global, anglicismos, ¿no? Convive de lado a lado con el francés en la zona peninsular, galicismos, italianismos, etcétera. Tiene peleas con los alemanes y hay zonas, límites donde hay en contacto las lenguas, germanismo. Proviene del latín la gran mayoría de palabras básicas del español, que van a ser latinismos. ¿Ok? Entonces los préstamos lingüísticos no son otra cosa que las palabras que vienen de otra lengua, pero que bajo diversas circunstancias han nutrido al español. Eso es lo que pasa. Una lengua se nutre de otras. ¿A través de qué? De las palabras. ¿Y cómo se les denomina? Préstamos lingüísticos, ¿no? Léxicos, obviamente, porque son palabras, pero básicamente lingüísticos. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos por acá? El área dialectal del español. Aquí observamos, pues, que el español no solamente se encuentra, pues, en Perú, obviamente, ¿no? Sino se encuentra en África, en Asia, Europa y obviamente en América, ¿no? Entonces, en América encontramos el 90% de hablantes de español. Miren, se caracteriza por ceseo, ¿no? Se usa con mayor frecuencia los diminutivos, aumentativos, ¿no? Encontramos incluso en el norte de América también, en ciertas zonas, no en todo, México, Estados Unidos, Arizona, Texas, California, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? América insular, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etc. Y en Europa, pues sin duda en España, en Islas Canarias, Rumania, Grecia, en Asia, en Filipinas, Turquía, Israel, y en África, en Guinea Ecuatorial. Entonces, digamos que esto sería el área dialectal del español, que es donde hay personas que tienen como lengua materna al español, como lengua materna al español. ¿Ok? Ahí lo dejo un ratito para que lo vean. Denme un minutito.
Listo. A ver, entonces hemos visto como recuento una breve historia del español. Sabemos que fueron los romanos que llegaron a la zona peninsular, encontraron lenguas prelatinas con estos pueblos prerromanos, prelatinos, llegan a la península, se crea la familia Romance, nace la familia Romance, encontramos esta diversidad de lenguas que se denominan romances, neolatinas o románicas, románticas. Vemos que hay características específicas del español, vemos que se nutre de otras lenguas, ¿no? A los cuales se les denomina préstamos lingüísticos, y vemos que tiene un área dialectal donde existen personas que tienen como lengua materna al español, ¿no? Área dialectal básicamente se refiere a eso. Lengua materna, español. ¿Listo? Y nuestro último ejercicio de aplicación. A ver, ya estamos cerca, sí estamos cerca. Ya, a ver, 2 minutos más y lo resolvemos, ¿ya? Estamos ahí ya, listo. A ver, 2 minutos más y resolvemos nuestro ejercicio. A ver, lo dejo ahí para que más o menos podamos revisarlo. Vamos a poner una musiquita que lo tenemos acá. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meter para la guapa. Vamos a revisarlo juntos para ver sus claves. A ver por acá, a ver qué estamos, qué estamos. Ya estamos, uno, dos, ya. A ver, vamos a verlo. ¿Qué tenemos por acá? A ver, dice ahí. Dice ahí, marca la tarea que contiene nombres de lenguas románicas. Recuerde usted cuando diga románicas, ¿no? Quiere decir lenguas románticas, ¿no? ¿Qué quiere decir lenguas neolatinas? Entonces, cuando usted lea románicas, vamos a ponerle aquí, oye, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz. Las lenguas románicas quiere decir también lenguas románticas. Así también se les consideraban las lenguas romances. Así también se le consideraban las lenguas neolatinas. Recuerden, esta palabrita es importante. Voy a borrar esto para que escribir mejor. Lenguas románicas quiere decir las lenguas que provienen de los romanos. Las lenguas que se crean a partir de los romanos son las lenguas de la familia romance y se consideran neolatinas. ¿Por qué? Porque son las nuevas lenguas provenientes del latín. A eso se refiere. Esas lenguas románicas, románticas, son las nuevas lenguas procedentes del latín. A eso se refiere. Pero recordamos que existe, antes de la llegada de los romanos a la zona peninsular, las lenguas previas al latín. Y esas lenguas previas al latín se le dice prelatinas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted establece esa diferencia y recuerda, ¿no? Que a partir de la llegada de los romanos se crean las lenguas, nuevas lenguas latinas, pero que existían en la zona peninsular, lenguas previas al latín, y establece esa diferencia, entonces va a poder reconocer las lenguas nuevas, que son pues el italiano, el francés, el rumano, el romanche, y la diferencia con las lenguas previas al latín, que eran de esos pueblos que existían en la península. Por acá había una diapositiva bastante gráfica, esta de aquí. Estas son las lenguas previas a la llegada del latín. Como que vivían en la península estas personas, pues los vascos, los celtas, los tartesios, los íberos, los púnicos fenicios, tranquilos, ¿no? Ahí en su territorio, hasta que llegan los romanos, empieza la guerra, los pleitos, que también habían pleitos acá, imagino, pero llegan a invadir, a conquistar, y entonces se expande
el latín vulgar y se crean las nuevas lenguas romances. Pero antes de eso, estas eran las lenguas que existían. Por eso es que se les llaman prelatinas. Por eso es que se les dice que eran lenguas previas, que existían en la península de forma previa a la llegada del latín, previas a la llegada de los romanos. Por eso le dice prerromanas, prelatinas, vasco, celta, íbero, griego, tartesio, púnico, fenicio. ¿Se da cuenta? A ver, vamos a ver las alternativas que nos da, ¿ya? ¿Qué dice acá? Marque la alternativa, dice ahí, marque la alternativa que contiene, ajá, ahí hay algo clave, ¿ah? Miren, que contiene. No me está diciendo que solamente contiene, sino que contiene. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden haber otras. A mí me están pidiendo lenguas románicas, neolatinas, romances, pero también en esta alternativa, ¿qué me están diciendo? Que puede haber otras, porque dice que contiene. Y como dice nombres de lenguas, entonces yo asumo que mínimo hay 2 lenguas neolatinas. Puede haber más, pero mínimo hay 2. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué dice acá? Íbero, griego, celta. Lo descartamos. ¿Por qué? Porque miren, aquí, si me dicen que hay mínimo 2 lenguas romances, aquí hay íbera y celta. Entonces, no cumple. Aquí hay catalán, provenzal, rumano, ¿cierto? Nombres de lenguas románicas. Vamos a encontrar aquí catalán, provenzal, rumano. Podría ser una de nuestras alternativas. Podría ser. Podría ser. Miren. Acá, griego, italiano, francés. Ajá. Griego. Griego. Descartado. Celta, vasco, tartesio. Celta descartado. Vasco descartado. Tartesio descartado. Porque estas son prelatinas, ¿no? Vasco, íbero, sardo. Vasco descartado. Íbero descartado. Entonces, aquí observamos que contiene mínimo 2, que puede haber más, ¿cierto? Y vamos a observar que la alternativa C tiene 3, la alternativa E tiene 2, y si tuviéramos que elegir una, sin duda, pues nos quedaríamos con la alternativa C, que tiene 3, catalán, provenzal y rumano. ¿Ok? Luego dice, identifique la secuencia de verdad o falsedad acerca de la lengua española. Vamos a ver, verdad o falsedad acerca de la lengua española. Dice ahí, a ver, solo es hablada en América. Falso, ¿cierto? Solo es hablada en América, sin duda, falso. Es hablado en toda Sudamérica, pero en Brasil no se habla español. En Brasil se habla portugués. Ahí descartamos, ¿ah? Ahí descartamos. Solo con el ejemplo de Brasil. En el Perú se presenta ceseo, sí, tal como llegó el español de cierta zona de España, tenemos ceseo. Evolucionó a partir del sermo vulgaris. Claro, el sermo vulgaris es de la lengua de cual evolucionó. Entonces tendríamos 3 y 4, por lo que tendríamos alternativa D. ¿Ok? Listo. Ya está. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Uy, sus claves, ¿verdad? ¿No? Sus claves. Ay, perdón. Ahí. Sus claves. Es lo que me falta, Dios mío. Acá tengo, le voy a colocar una fotito de sus claves. A ver. Déjenme ver. Acá está. Vamos a colocar control print. Y aquí. Uy, Dios mío, mi cámara estaba apagada. Lo siento. Me di cuenta. Ya está. Vamos a ver. Dice ahí 1, 2, 3, 8. Y lo otro. Voy a copiarlo bien, creo que no lo he copiado bien.
Aquí son todas las claves. En un momentito que tengan tiempo, lo resuelven con calma. ¿Tienen alguna duda? Igual lo vemos la siguiente semana. Si no, igual pueden hacer su consulta en consulta académica y ahí se puede ir revisando. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí. Nos vemos la siguiente semana para empezar con la parte de gramática del español, que vemos la parte de fonología. Vamos a ver fonología, es sencillo. Es un poco trabajoso, pero en realidad es sencillo. Así es que no hay mayor complicación. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces. Un abrazo. Los dejo para que sigan descansando, pero voy a tomar antes una imagen porque nunca tomo la foto y después tengo problemas. A ver, vamos a ver dónde está la foto, la imagen. Tengo que verlos ustedes también, gente. 48 dice. Dice 48. Y vemos acá. Ya está. Voy a tomar mi foto. Espérense un momento, un momento, un momento. A ver. Listo. Ya está. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Un abracito. Cuídense mucho. Siguiente semana trabajamos gramática.